Tírale al ángulo. Hola, ¿qué tal amigos de Tírale al Ángulo? Me encuentro con Roberto Ortiz, la voz autorizada en el maratón y en el atletismo en México. Hoy hablaremos del maratón de Nueva York en su edición número 43. Este maratón de Nueva York que inició en 1970. Hoy fue la edición número 43 de este maratón y para esto nos va a hablar Roberto Ortiz acerca de la edición 43 de este maratón de Nueva York. Roberto, ¿cómo estás? Amigos, muy buenas tardes. Aníbal, buenas tardes. Es muy interesante hablar del maratón más importante del mundo. El más importante por muchas cosas que vamos a analizar. Este maratón, Aníbal, decías, si empieza en 1970 y estamos en el 74, deberían ser ya 44 ediciones. En el 2014. En el 2014, pero en el 2012 se suspendió, no se llevó a cabo. Después de 40 años se suspende por el ciclón Sandy. Previo a una semana antes se da este meteoro, este fenómeno de la naturaleza. Sí, no es que hagamos las cuentas mal, sino que no, en un año se suspendió. Exacto, son 43 por ediciones. Por esto que platicas. La edición número 43 de este maratón, que bueno, es el más importante del mundo. Participan más de 80 países, casi 100 países, representantes de más de 100 países. Este año participaron 58,000 corredores, se habían inscrito 64,000. Es monstruoso, es un logro de la logística deportiva, porque durante 25 años Fred Lebow, que fue el creador de este maratón, este corredor en 1970, fíjense amigos, en 1970 se le ocurre con sus cuates de Central Park correr un maratón 42 kilómetros, pero la distancia oficial, y se va a Staten Island, la islita esta que está contigua a Manhattan, y desde ahí empiezan a correr, desde las casetas de cobro de la isla. Para que ustedes lo ubiquen, es frente a la Estatua de la Libertad, que hay un barquito. Bueno, ellos se pasan corriendo, pero 76 cuates pues se van por la orillita del puente. El puente tiene 2 niveles, entonces van pasando por todos los barrios más importantes, por Queens, por Brooklyn, hasta llegar a Manhattan y llegan al Central Park. Años después, él, esa enorme inquietud que tenía, decía, un día vamos a hacer un maratón en donde cerremos Manhattan. Todo el mundo decía que estaba loco, era imposible. Bueno, eso hace 43 años. Ahora ya les dije el número de atletas que corren, pero ahora cierran los puentes. Ahora es una logística impresionante, 9 salidas. Durante 25 años se hicieron nada más participación de 25-30 mil corredores porque no cabían en el puente. Más o menos los que participan en el maratón de la Ciudad de México, ¿no? Los que participaron cuando participaban verdaderamente y de manera real, 28,000. Ese era más o menos el parámetro de número de personas que corrían. Ahora, Nueva York, amigos, Aníbal, es el maratón más representativo para los mexicanos, porque es donde los mexicanos salieron a la fama. Ganaba Nueva York, que en aquel tiempo eran $50,000 y un Mercedes-Benz. Inclusive cuando lo ganó Andrés, cuando lo ganó el Halcón, Salvador García, cuando Germán Silva, cuando también lo ganó 2 veces Germán, un par de ocasiones. Pero ¿saben qué? Ahora son $550,000. O sea, ha subido los premios. Y fue también, dicho sea de paso, un maratón en donde equipararon el premio, los $50,000. Recuérdense que era Boston, donde participó la primera mujer. Ahí se dio la equidad y participaban hombres y mujeres por el mismo premio. Es muy interesante esto. Sí, es donde hay una apertura, ¿no?, hacia la mujer y como dices muy bien, todo el premio, el mismo, sea hombre o sea mujer, ¿no? Eso es muy importante. Pues también en esta maratón, que tú dices que es la más importante y sabemos que es la más importante a nivel mundial, pues también pues hay corredores como, más bien deportistas que no necesariamente son maratonistas, como Armstrong, que corrió la maratón después de haber ganado la Tour de Francia en múltiples ocasiones, pues
quedó en el lugar número 868 con 2 horas 59 minutos. Sí. Y bueno, y también sabemos que hizo triatlones después de su disciplina, ¿no? Que era la bicicleta. Y pues muchos ahora este año lo han corrido tenistas, lo han corrido sí, pues, otro tipo de deportistas. Lo corrió la reina de la comunicación, la célebre ahora dueña de las comunicaciones en Estados Unidos, Oprah, ¿no? Oprah lo corrió. O sea, celebridades lo corrieron. Ahora Mary Wittenberg es la creadora. Se va Alan Stenfield después de 25 años, sin libro, se muere Fred Lebow y cambian todo ese concepto. Le meten toda la mercadotecnia y esta chica que ahora es la directora, pues ha cambiado el mundo, el concepto del maratón desde un punto de vista comercial. Por eso duplica el número de participantes. Para poder participar en Nueva York, ahora tiene uno que participar. Si vive en Estados Unidos, en una lotería donde admiten 40,000, pero de esos 40,000 nada más aceptan 15. Si vives fuera de los Estados Unidos, en una lotería en donde participan 50,000, pero nada más admiten 25. El resto los hacen en estas asociaciones de caridad, de ahí se juntan todos estos. Tiene una demanda impresionante por muchas cosas. Hace muchos años empezaron a sacar el control de los corredores. Daban un certificado que la próxima vez se los voy a mostrar a ustedes, o alguna vez en 1900. Amigos, porque quiero destacar que Roberto Ortiz ha corrido 16 maratones de Nueva York. Sí. ¿No? Sí. 16, desde 1981. Está, pues sabe de lo que está hablando. Sí, aquí están algunas de sus medallas, otras no se las dan no las al guardaba llegar en la meta. Fíjate que, Aníbal y amigos, es muy interesante cómo va creciendo la mercadotecnia. Antes, Chicago y Nueva York eran los dos maratones masivos más importantes de los Estados Unidos, pero uno era un fin de semana y el siguiente fin de semana era Nueva York. Era primero Chicago y luego Nueva York. Yo he corrido por ahí, si vemos, una semana Chicago y a la siguiente semana Nueva York. De esas veces que está uno enajenado por la carrera, enloquecido, sí, por la vida. Hay que descansar después del maratón. Sí, ahora que ya soy un profesional de la asesoría, pues ya les digo que lo más recomendable es correr uno al año y todos los medios maratones. Sí, efectivamente, les decía, ¿cómo empezaron a controlar? Ellos inventaron el chip, que era un chip desechable. No era desechable, este ya es desechable. Ellos se quedaban, lo metían en una caja, como las tiendas, lo pasaban por unos lectores cuando uno iba entrando a un centro de concentración, un campo militar, que es bajando... Para marcar los tiempos, ¿no? Para estar seguro con los tiempos. Para verificar que no te fueras a meter, amigo. Y ponían un tapete cada 5 kilómetros. Después ya lo hicieron de esta manera. Esto se lo pone uno en el zapato, en la agujeta, y ya, así va el zapato, y aquí trae los datos de uno y termina. Y también por atrás está el chip, que también te está midiendo el tiempo en el que en vas, automático, ¿no? En cuanto pasa uno tiene lectores en el piso y va verificando que alguien no se meta en el recorrido. Recuérdense que pasa por los principales barrios, sale del Staten Island, luego baja a Brooklyn, luego viene por el Polanski es como la mitad, luego va a Queens, donde está Flushing Meadows, de esa área, luego después entra a la primera avenida, pasa por el Bronx, o sea, pasa por todos los barrios, Nueva York, pasa por Harlem, que es padrísima esta experiencia, termina en Manhattan, pero dentro del Central Park. Es muy interesante, es muy motivante, porque hay muchísimos mexicanos que trabajan y que adoptan a estos mexicanos. Por eso esa enorme satisfacción que le da Germán Silva cuando gana. ¿En qué años ganó? En 1994 y 1995. Gana 2 veces seguidas y luego 2 veces consecutivas. Consecutivas. Ese es el mayor ganador.
Otra de las ediciones que gana Andrés Espinosa, trabajador de Altos Hornos de México, de Monclova, que gana Nueva York y a los años va a Berlín y hace 2 horas, 8 minutos, 36 segundos. Sigue siendo la marca mundial para un corredor de 41 años. Actualmente sigue siendo. Por eso es que se vuelve muy significativo. Se hacen fiestas mexicanas allá, el mariachi. Tú pasas por el barrio mexicano, los mariachis, bueno, todo lo que se puede ver en México. Una época dorada del atletismo, ¿no? También Salvador García en 1991 gana la maratón y Andrés Espinosa en segundo lugar, en 1991. Andrés Espinosa pues tuvo 2 segundos lugares, en el 91 y el 92, y en el 93 por fin gana la maratón de Nueva York. Y también, bueno, hay una mexicana que es la única latinoamericana en la historia de la maratón de Nueva York en ganar una medalla y de oro. ¿Quién es, Roberto? Adriana Fernández. Adriana Fernández es el símbolo de la mujer mexicana, de la maratonista mexicana. Y Rodolfo Gómez, ahorita que dices de Adriana Fernández, es quien le entrena. Rodolfo hace la llegada del siglo en el 82. Ese 82 llega tercer lugar y segundo lugar llega José Gómez. Pero va marcando el ritmo de tal manera que hacen el récord. El cubano Alberto Salazar hace el récord. En 1982 45 minutos después de que cruza la meta, lo meten a una tina con hielos para que resucite. Así de ese tamaño. En la llegada del siglo, por muchos años, 10, 15 años, estaba ese final, porque le gana por el pechazo a Rodolfo Gómez, pero le gana en los últimos 200 metros. Por un incidente que había tenido Rodolfo, desgraciadamente una diarrea que le duró toda la noche, no se lo pudimos cortar. Y regresando a todo lo que ha aportado, bueno, ya les dije a ustedes, aportó el chip, aportó el primer poste para corredores, que por cierto, los corredores que fueron a Nueva York, del Bosque de Tlalpan, trajeron esta moda, aportó el que corriéramos con una tablita como esta. Yo quería hacer 3 horas, aquí venía marcada por millas. Pero era muy recreativo, 5 horas 15. Es el maratón que más índice de finalistas tiene, más del 95% termina. Hay una categoría que a mí me llama mucho la atención, Aníbal, que es la categoría Aquiles se les llama. Una ocasión que corrí, llega en la noche, casi siempre ya es de noche cuando uno llega, digo los que hacemos 4 o 5 horas, entonces veo que no quitan la meta y al otro día voy a trotar en la mañana, 9, 10 de la mañana. Bueno, iba llegando el último. Todavía, pero ¿sabes qué? No tenía piernas, se empujaba con los puros brazos. Sí, y hablando de no tenía piernas, ahí gana otro mexicano, un mexicano de silla de ruedas, Saúl. Qué tristeza, que es una celebridad. Bueno, él cuando gana en Nueva York le dice, Saúl Mendoza, me vino a la mente, se convierte en piloto de pruebas de silla de ruedas, porque gana con una silla que decían, oye, esa pesa muchísimo, le construyen una y de ahí gana muchísimos más maratones. Sí, como bien decías, pues la maratón de Nueva York es muy importante para los mexicanos, puesto que también en Estados Unidos el último estadounidense que la ganó fue Bill Rogers. Desde 1976 a 1979 la ganó en 4 ocasiones consecutivas. Posteriormente la ganó el cubano, cubano que es Alberto Salazar, que es naturalizado estadounidense en 1982. Y por último la ganó Meb, ¿no? Meb, en el 2000. Eso es famosísimo, el Meb, que es toda una historia, amigos. Ahora lo adoptaron los americanos como un símbolo. Sí, y él es nacido en Eritrea, un país que pues tuvo su independencia de Etiopía, y bueno, a los 12 años se fue a Estados Unidos a vivir,
y fue el último estadounidense que ganó la maratón de Nueva York. Y por esto y muchas cosas más, la maratón de Nueva York es la más importante del mundo, y también para los mexicanos se vivió una época dorada con estos maratonistas que ya mencionamos: Salvador García, Andrés Espinosa, entre otros, ¿no? Germán Silva. Benjamín Paredes, que queda segundo lugar atrás de Germán cuando se pierden en la ruta. Podríamos hablar cantidad de tiempo, muchísimo de este maratón, porque de verdad este maratón es muy representativo, pero es el más importante del mundo, el comercialmente más importante del mundo. Quiero decirles a ustedes, amigos, que nos quedamos con muchísimas cosas en el tintero, que podríamos contarles a ustedes una serie de historias que tuvimos oportunidad de vivir. Así es, Roberto, y no acabaríamos, no acabaríamos. Días, ¿no? Algo tan importante. Pues aquí estuvo con ustedes Roberto Ortiz y Aníbal Bernal para Tírale al Ángulo. Cuando hablabas, antes de despedirme de ustedes, amigos, cuando hablabas de lo representativo, el creador Fred Lebow se murió de cáncer. Greta Weiss, que ganó 9 ediciones, 5 consecutivas, está luchando contra el cáncer. Ya falleció en el 2011. Fíjate, a la edad de 57 años. Yo me quedé con eso. O sea, es muy representativo. Esas celebridades de las que hablamos, yo tuve oportunidad de ser amigo de Fred Lebow. Por ahí andaba una foto que me hubiera gustado enseñarles. Cuando viene a México y se pone la playera del Club de Corredores de la Ciudad de México, un club que yo fundé en alguna etapa de mi vida. Entonces, para los mexicanos, especialmente para los que hacemos un estilo de vida de la carrera, para los que decidimos correr el resto de nuestras vidas, sigue siendo el maratón más importante del mundo, Nueva York. Amigos de Tírale al Ángulo, la verdad es que ustedes podrán ver que por más que me quieran despedir, Aníbal, esto me apasiona. Sí, es un tema apasionante. Es un tema apasionante. Nada más quiero dejarles el mensaje que la otra vez les invité. Mándenos sus frases, amigos. Yo diría, corra con la asesoría correcta para tener una vida de excelencia. Muchas gracias. Nos despedimos. Roberto Ortiz, Aníbal Bernal para Tírale al Ángulo. Tírale al Ángulo.